La zona arqueológica de Tingambato se trata de una antigua ciudad prehispánica en el estado de Michoacán, única en su tipo, ya que además de contar con una gran influencia arquitectónica proveniente de Teotihuacán, en este lugar se descubrió la tumba de una mujer conocida como la princesa guerrera de Tingambato, una tumba que con más de 19,000 objetos depositados en su interior, se trata de una de las ofrendas más ricas jamás halladas en el occidente mexicano. El día de hoy, gente, nos encontramos en la zona arqueológica de Tingambato, en el estado de Michoacán, ya que vamos a conocer este sitio que, a pesar de encontrarse en medio de Michoacán, entre Uruapan y Pátzcuaro, tiene una peculiaridad que no concuerda del todo con esta zona, y pronto la vamos a conocer. Básicamente aquí al frente, donde podemos ver al fondo, se encuentra la entrada a esta zona arqueológica. Como podemos ver, aquí nos encontramos con algunos de los primeros muros de la región, en la área civil, que sería pues esta zona que podemos ver aquí entre muros, aparentemente zona habitacional de aquel entonces el pueblo, la zona arqueológica. De lo que se sabe hasta el momento, en esta zona podemos ver aquí unas escalinatas que bajan a una plaza principal. Wow, miren lo bonito que está desde este ángulo. Algunas zonas, como bien pueden apreciar, no están del todo restauradas, como esta de aquí, donde podemos ver que está parcialmente todavía enterrado en la parte superior y se logran ver ligeramente las escaleras. Es verdaderamente interesante este lugar porque, como está ya restaurado hasta cierto punto, nos permite apreciar bastante mejor la arquitectura. Vamos a avanzar por estas escaleras que vemos aquí para ver lo que hay aquí en la zona del techo de aluminio. Me parece que esta es una de las tumbas, ya que en este lugar se encuentran al menos dos tumbas bastante bien localizadas. Y miren, en efecto, creo que lo que vemos allá al fondo, que está bastante oscuro, es una de estas tumbas. En este lugar se encuentran dos tumbas localizadas, de las cuales algo muy interesante es que la tumba 1, por así decirlo, la primera que descubrieron, constaba de bastantes cuerpos, alrededor de 18 esqueletos de personas completos y muchos más restos incompletos, por lo que se espera que hubiera bastantes personas enterradas ahí, lo que nos da a entender que sería como una fosa común la tumba 1. Por otro lado, la tumba 2 solamente tenía un cuerpo, y eso es muy interesante, ya que nos da a entender que era de una persona importante. Así que me parece que esta que podemos ver aquí se corresponde a la tumba 2, que, como pueden ver, está techada y pues está bastante profunda. Vamos a ver si la podemos iluminar mejor. Básicamente las personas que la descubrieron, que la desenterraron, rompieron esta sección de aquí, la fueron quitando para poder abrirse paso. Incluso pusieron como que unas tablas para soportar la estructura de lo que abrieron, y ahí se logra ver el conducto de donde se supone que deberían encontrarse pues los restos óseos, los restos humanos. Que en la tumba 2 había bastantes, por así decirlo, ofrendas, bastantes cosas valiosas, mientras que en la tumba 1 eran más que nada esqueletos. Pero ya vimos, aquí está una de las tumbas, muy interesante. Igual obviamente la taparon como para cuidarla un poco de la intemperie. Bueno, y respecto a qué persona estaba enterrada en la tumba 2 y por qué está tan importante, por qué era tan exclusiva este enterramiento, lo que se sabe hasta el momento, lo que se pudo descubrir de este lugar, es que se encontraba precisamente un solo esqueleto, y por lo que estuvieron investigando las personas que lo descubrieron, se trata de una mujer de entre 16 y 19 años quien estaba enterrada en esa tumba. Y aparentemente, por los objetos que le habían dejado de ofrendas dentro, varios objetos importantes que la acompañaban, entre ellos pudieron descubrir que se encontraban algunos vestigios que solamente les dejan a las personas relacionadas con los guerreros. Muy probablemente esta mujer que enterraron ahí era una guerrera, era una persona de gran influencia, de gran poder. Realmente no sabemos cuál habrá sido la vida, la historia de esta persona, ni siquiera su nombre, pero es interesante poder descubrir eso solamente con lo que podemos encontrar entre las piedras, entre lo que se encuentra de los restos que ya dejaron hace siglos, hace ya más de 1000 años que este sitio se encuentra abandonado. Por lo mientras, gente, vamos a continuar por este lado de la tumba. Aquí vemos toda esta región que todavía está, pues creo que no está tan explorada, se ve bastante campo, porque básicamente estamos como al borde de la zona que se ha destapado. Sin embargo, se sabe que toda la región de esta zona arqueológica, de este pueblo antiguo, abarca alrededor de 100 hectáreas. Por lo que esto es apenas como que la parte más central y la poca zona que se ha podido despejar. Allá al fondo, donde podemos ver ese muro, se encontraba donde empezamos el video, la zona civil. Así que pueden ver nada más esta plaza, miren qué bonito se ve. Al fondo se ven las decoraciones de las paredes, las escalinatas. Wow, realmente está muy bonita este lugar. Bueno, básicamente lo que nos dice este panel de información es que esta sería como que la segunda plaza en el orden en el que lo fueron numerando, y aquí en medio se encontrarían dos altares, el altar 2 y el altar 3 en medio de esta plaza. Básicamente serían zonas pues de culto religioso del pueblo que habitó en aquel entonces, probablemente de Tarasco, probablemente algo relacionado a ello por la región en la que nos encontramos. Hablamos de que estamos en Michoacán, en punto medio entre Uruapan y Pátzcuaro. Aquí podemos ver bastante bien los
los centros ceremoniales. Miren nada más. Me imagino cómo debían verse en su momento con toda la decoración. Encima vamos a subir por esta zona, aquí, entre estas escalinatas. Y vemos otro de los pasillos de lo que creo que sigue siendo la área civil, que es toda esta parte de este sentido. Aquí podemos verla. Verán, esta es como una habitación. Evidentemente ya por tantos siglos que este lugar estuvo abandonado, pues poco se puede ver de cómo era realmente una vivienda, ¿no? Por aquí avanzamos entre otros cuartos. Básicamente todo esto que vemos aquí son pasillos y habitaciones que rodean la segunda plaza, con los dos altares en medio. Miren, esta es otra de las habitaciones que podemos ver aquí. Pero me parece que en esta dirección, al lado de este muro, vemos algo muy interesante que ahorita vamos a checar bien, que es básicamente la cancha del juego de pelota, que como bien sabemos muchísimas zonas arqueológicas de todo el país básicamente tienen siempre una cancha o más canchas de juego de pelota. Al menos esta es la principal. Seguramente había más, porque como les mencionaba, toda la zona de donde habitaron estas personas son alrededor de 100 hectáreas, y toda esta región donde actualmente podemos ver los vestigios es bastante pequeña en comparación, así que seguro tenían más canchas de juegos de pelota. Pero aquí podemos ver esta, que está bastante bien conseguida, bastante bien restaurada, por así decirlo. Vemos que las escaleras aquí son algo empinadas, así que vamos a bajar aquí con cuidado. Aquí vemos uno de los muros y aquí otro de los muros, y arriba las gradas. Básicamente la gente, cuando tenían partido aquí alrededor, podían ver bastante bien lo que sería el partido, ¿no?, del juego de pelota. Es muy grande. De todas las canchas de juegos de pelota que he visto en diferentes zonas, pues esta sí es, creo que de muy buen tamaño, diría yo. Por otro lado, fíjense que ahí donde vemos toda esta cerca que rodea la zona permitida, por así decirlo, todavía no hay mucho que descubrir de este sitio arqueológico del otro lado, y es que ahí al fondo se ve un cerro. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en la parte principal, cuando llegan aquí a la zona arqueológica, pueden ver diferentes fotos publicadas en las paredes, y entre ellos también pueden localizar una pequeña maqueta de la zona arqueológica tal y como se encuentra a día de hoy. Pero en esa maqueta me llama mucho la atención que se puede ver en el lado derecho lo que pareciera ser un pequeño cerro con una abertura bastante considerable. Así que en teoría ese cerro se encuentra literalmente justo allá enfrente. Detrás de esos árboles se logra ver una pequeña pendiente. Entonces, ¿por qué hay una pequeña abertura ahí? No lo sabemos. Pero esa zona, como ven, pueden apreciar, ya no pertenece a la principal, a la que se puede ver el público general. Y por aquí, miren nada más, la plaza principal con la estructura, el basamento piramidal más grande del sitio, que es este que podemos ver allá al fondo. Y como pueden ver, realmente es muy destacable por su arquitectura, ya que, como se puede dar cuenta, por su forma cuadrangular, por su estructura piramidal y las escalinatas que tiene salidas de la estructura, realmente destaca bastante y se diferencia mucho de lo que conocemos que se encuentra normalmente aquí en Michoacán. Es muy similar a la arquitectura que conocemos que se encuentra en Teotihuacán, en el Estado de México, bastante alejados de esta zona del país. Tenía una evidente influencia muy marcada de lo que sería la cultura teotihuacana, porque podemos ver perfectamente cómo la manera de la arquitectura de esta zona, y principalmente este basamento piramidal con esas escalinatas, tiene bastante similitud con las que podemos ver en Teotihuacán. Y debido a que esta zona data aproximadamente del año 450 al 900 después de Cristo, precisamente coincide con la misma periodo de tiempo en el que Teotihuacán ya se encontraba en su época de declive, y probablemente este fue uno de los sitios hasta Michoacán donde tuvo precisamente ese impacto, como podemos ver en su arquitectura. Aquí vemos las escalinatas y básicamente como todos estos sitios para que la gente pudiera rodear la plaza y pudieran estar aquí viendo. Esa zona se ve que todavía no está tan explorada, mientras que aquí ya podemos ver la plaza principal. Aquí podemos ver que hay nuevamente otra placa informativa donde nos menciona justamente eso, que esta es la plaza número 1 y este sería el altar número 1, el principal, el que está en el mero centro de esta zona arqueológica de Tingambato. Como podemos ver, está impresionante. Allá al fondo me parece que se encuentra otra de las tumbas. Miren qué bonita la arquitectura, las escalinatas, cómo están construidas y con estos aspectos como cuadrados rectangulares que rodean las esquinas. Y bueno, me parece que la que podemos ver aquí enfrente se trata de la tumba número 1, porque ya visitamos la tumba número 2. Así que vamos a subir y miren cómo se ve. Wow, está muy interesante. Miren, le pusieron una reja para que no pudiéramos acceder, pero tiene escalinatas, lo que lo hace interesante y muy distinta a la tumba número 2, que como vimos, pues es básicamente un tiro en picada. Miren,
Aquí nos da información. En resumidas cuentas nos dice las medidas de la tumba y que se encuentran debajo de todas las habitaciones de la zona civil. Y miren, aquí también podemos ver una imagen donde se puede ver la manera en la que los arqueólogos, cuando descubrieron la tumba, encontraron el repartimiento de todos los huesos y todos los objetos que se encontraban en el interior de este lugar. Y como bien se puede apreciar, de verdad estaba repleto de huesos, de esqueletos de muchas personas, lo que nos hace suponer que básicamente esta tumba era como una especie de fosa común, o por así decirlo, entre comillas, el cementerio principal de los que habitaban esta zona, ¿no? Así que vamos a verla al menos desde afuera. Vamos a bajar por las escaleras, así que con cuidado. Ay. Bajamos y miren, esta sería la entrada a la tumba 1. Yo creo que ya ahorita ya no debe haber huesos porque ya los habrán sacado todos. Y miren nada más cómo está constituido. Ahí podemos ver el muro, las piedras, la manera en la que está hecha. Aquí como la entrada, wow, está muy interesante. Lástima que está sellado, pero al menos vamos a asomarnos con la linterna. Miren, vamos a asomarnos. Todavía hay como unas especie de placas ahí al fondo, en donde sería el borde de la pared de la tumba. Vemos que ya en efecto parece que ya no queda nada. En todo esto que podemos ver aquí es donde se encontraban todos estos huesos de todas estas personas. De verdad que está muy interesante. Miren, por ese ángulo se puede apreciar la esquina de la tumba. Realmente no era tan grande. Es sorprendente que hubiera tantos huesos, al menos 18 cuerpos completos. Muy probablemente todavía más. Está muy interesante. Y bueno, aquí podemos ver la tumba 1. Lo que, como les digo, es como la fosa común. Pero bueno, lástima que no pudimos entrar, aunque bueno, ya vimos que al parecer no hay mucho más que ver en el fondo, al menos en el tiempo actual. Vamos a volver a subir a la parte principal. En este punto vamos a observar las escalinatas de este basamento piramidal, que es el más importante. Vemos cómo sobresalen de la estructura. También es similar a, no solo a Teotihuacán, sino al castillo de Chichén Itzá, más que nada por las escalinatas, cómo sobresalen. Por supuesto que el resto de la arquitectura, el estilo y todo es completamente diferente, pero sí es similar al de Teotihuacán. Me parece que este sitio sí se puede subir, porque hace rato vimos personas que se estaban subiendo encima de la estructura. Siempre es todo un enigma subir este tipo de estructuras, ya se los digo yo. Afortunadamente en este caso los escalones para subir aquí son bastante grandes, de buen tamaño. Eso claramente nos indica de que, a diferencia de otros teocalis, de otras pirámides que tienen los escalones muy angostos, pues este yo creo que está pensado también para que pudieran avanzar con mayor facilidad en comparación a otras. Y miren, estamos en la parte superior, que como vemos es completamente plana. Es por esta razón que el término correcto sería basamento piramidal, ya que no termina en pico, sino en un cuadrado rectángulo básicamente. Y miren, podemos ver alrededor la vegetación que rodea todo este sitio arqueológico, que bueno, en teoría todavía en toda esa zona se encuentran más vestigios que hasta el momento no han sido descubiertos. Desde aquí arriba podemos ver al fondo este pequeño cerrito que les decía que se veía en la maqueta, como con una abertura. Está interesante, seguramente sea otra pirámide si lo pensamos bien por la forma que tiene. Y aquí arriba pues está muy plano. Yo me imagino que en el pasado probablemente aquí arriba había algo interesante, había una construcción. Miren, aquí vemos que tiene aberturas donde hay lamentablemente una lata de basura. Pero bueno, no sabemos realmente lo que había aquí arriba. Sin embargo, yo creo que tenía que ser algo relacionado a un motivo religioso o una construcción que no sobrevivió al paso del tiempo y que eventualmente dejó la zona superior completamente plana, completamente libre de vestigios. Y bueno, como bien pueden ver, una vista privilegiada de toda la zona arqueológica, todo lo que se ha descubierto hasta el momento. La zona civil, la tumba 2 hasta el fondo, la tumba 1 aquí al ladito, en la misma zona civil, la plaza 1, la cancha de pelota al fondo, el cerro desconocido al fondo, y la otra plaza que no se ve pero sabemos que está ahí detrás de esos muros de piedra. Y respecto al por qué este sitio se encuentra abandonado, por qué lo abandonaron sus habitantes, se sabe que alrededor del año 800 después de Cristo hubo un incendio en la zona, que se desconoce si fue fue provocado, fue un accidente, fue un desastre natural. Eso no se sabe con certeza, pero se tiene constancia de que hubo un incendio en esta zona y muy probablemente eso ocasionó la gran destrucción de la zona urbana de este sitio y eventualmente su desaparición. Pero a ciencia cierta no sabemos por qué los habitantes originarios pues abandonaron este pueblo, probablemente por el incendio, pero sigue siendo un misterio y como podemos ver, esto es lo que se ha conservado a día de hoy. Y bueno gente, hasta aquí el video de la zona arqueológica de Tingambato. De verdad vale mucho la pena conocerlo. Si pueden tomarse este pequeño desvío que se encuentra entre Uruapan y Pátzcuaro, vale mucho la pena que lo conozcan. Está sencillo, está muy bonito. Y bueno gente, de verdad espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós gente.